coloco 5 y le doy OK. O sea, me estoy inventando el grid, solo para que vean que se puede realizar. Y cuando le dé OK, fíjense que mi vista XY, o aquí en mi vista 3D, mi vista 3D se visualiza un poco mejor. Acá tengo el grid que creé, que les mencionaba. ¿Ok? Entonces ustedes pueden crear la cantidad de grid y verificar sus edificios o viviendas. Esto solo lo recomiendo cuando sean viviendas unifamiliares o sean viviendas pequeñas, para que no tengan que chequear los desplazamientos en un archivo, chequear los desplazamientos en otro archivo, o quieran trabajar de forma corrida o continua. ¿Ok? Aquí voy a eliminar el grid 2. Voy a trabajar con mi grid original. Y como último dato, también ustedes pueden crear grids con rotaciones o inclinaciones. Ok, en la parte de, en vez de 2D, le dan Add New System 3D y van a colocar la ubicación y le van a colocar la rotación. Ok, 30 grados, 40 grados, 50 grados, lo que ustedes necesiten. Le va a dar OK, se le va a desplegar nuevamente este cuadro, ingresa nuevamente los grids, le da OK y le va a salir en su modelo. Entonces usted puede añadir la cantidad de grid que usted quiera. Ok, recuerden, cualquier comentario o duda me van preguntando. Hasta aquí grid. Muchas veces también me preguntan si tengo un edificio irregular, tanto en planta como en elevación, si lo más recomendable es aplicar mis grid. Usted lo puede hacer, ¿ok? Usted lo puede hacer. Va a ser un trabajo un poco más complejo, es decir, si yo tengo una columna acá, luego una columna por acá, voy a necesitar una cantidad de grids considerables, ¿ok? Lo que yo recomiendo en estos casos es que usted abra su archivo de AutoCAD, me refiero que va a trabajar en AutoCAD, va a realizar su estructura alámbrica en AutoCAD, es decir, parecido a lo que se ve acá, donde va a dibujar vigas, columnas, ¿ok? Es decir, el esqueleto de su estructura, y lo va a importar al SAP. Y créanme que se va a ahorrar 50-60% del tiempo que nosotros trabajamos en vez de estar tomando las distancias entre los grids. ¿Okay? Se va a tardar muchísimo más. ¿Ok? Entonces eso como un consejo adicional y para que también lo tomen en cuenta. Digamos que cuando dibuja en AutoCAD, usted lo va a dibujar en AutoCAD, le va a colocar una capa de nombre de columnas y una capa de nombre vigas, lo extrae al SAP y lo va a extraer con un elemento tipo frame. El programa le va a decir varias opciones y va a elegir frame, que dice frames nada más, ¿ok? Frames. Cuando elige esa opción, va a tener su estructura en SAP. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto. Ahora sí, yo voy a desplegar información del curso. Se me fue acá un poco. Denme un segundo. Hemos visto hasta ahora. Ahora siempre he estado describiendo, ¿ok? El programa y su interfaz. La creación de niveles de la estructura, ya la tenemos. La creación de grid y visualización 3D, ya la tenemos. Ahora nos falta esto. Voy a tocar estos dos temas. El primero, siempre la descripción del programa lo voy a estar comentando en cada ítem. No se preocupen por eso. Ahora viene la configuración de la normativa. Para configurar la normativa, primero tenemos que estar muy claro que ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra estructura es de acero o hormigón? ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Primero,
en que sea muy obvio. No es lo mismo calcular una estructura de acero que calcular una estructura de hormigón por condiciones de materiales, estructurales y condiciones normativas. ¿Okay? Entonces, como no es lo mismo calcular una estructura de acero como de hormigón, van a seleccionar en la parte superior derecha, repito, en la parte superior derecha, en vez de darle directamente al icono, el cuadrado de su columna, le van a dar a esta flechita negra que está apuntando hacia abajo, la van a desplegar y van a seleccionar View Revise Preference. ¿Okay? View Revise Preference. Van a seleccionar, y aquí lo que les comentaba anteriormente, aquí sí no me voy a explayar tanto, creo que quedó bien claro que cuál es la diferencia si el programa SAP aplica o no las normativas locales de Latinoamérica. Y los únicos, digamos, que cuentan con esa suerte, que el SAP aplica su normativa o tiene su normativa configurada y predeterminada en el programa, son nuestros amigos y colegas mexicanos, ¿ok? Por la RCDF, ¿ok? Del 2017 y del 2004. Esas dos, ¿ok? De resto, nosotros, ¿por qué razón? No sé. A pesar del pasar de los años y que ya tenemos bastante tiempo empleando este programa SAP 2000, no está en nuestra normativa. Entonces, ¿cuál tenemos que utilizar? La normativa, por la madre de las normativas, la ACEI 31814. ¿Ok? Aquí ya cuando empecemos a diseñar nuestros elementos de vigas y columnas, ahí sí vamos a aplicar nuestra normativa local y nuestros criterios. Pero antes de eso, antes de ya pasar a otro tema, fíjense que acá dice el factor límite, o sea, la utilización del factor límite. ¿Qué significa eso? Ese es el ratio, ese es la relación entre la demanda, capacidad que van a tener nuestros elementos. Cuando yo digo demanda, capacidad de nuestros elementos, la demanda va a ser las cargas, ¿ok? Las cargas aplicadas y el tipo de uso de la estructura. No es lo mismo una estructura residencial que una estructura tipo oficina o una estructura con destino o uso hospitalario. ¿Ok? A pesar de que, digamos, tengamos las mismas áreas de metro constructivo y de metros de diseño, no va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas son mis demandas. Y la capacidad es la capacidad que va a tener mi elemento a esfuerzo, una capacidad nominal, es decir, sin aplicar ninguna carga, y en el caso tanto del concreto como del acero con esfuerzo de fluencia, hasta que llegue el punto de ruptura o de estricción. Entonces, acá muchas personas colocan 1, van hasta una capacidad de 1, pero eso significa que si mi elemento está a un 0.99, es decir, un 99%, a pesar de que yo haya mayorado mis cargas, las cargas sean críticas y sean mis condiciones más desfavorables, no es óptimo trabajar con un 99.9%, no. Hay que dejar ese 5% como factor de seguridad y por eso dejamos 0.95. ¿Ok? Entonces, eso como recomendación. Y faltaba acá la configuración de unidades. Para la configuración de unidades, fíjense que en la parte derecha ustedes pueden configurar sus unidades, pero además en opciones, en Set Program Define Display Units, aquí ustedes van a configurar sus unidades discretizando longitudes, fuerzas, áreas, volúmenes, inercia, es decir, metro cuadrado, centímetro cuadrado, metro al cubo o centímetro al cubo. ¿Ok? Fíjense que cuando antes de yo seleccionar tengo un atajo que dice control más U. El programa trabaja con atajos más no comandos. Cuando yo digo atajos, un atajo es control Z.
¿ok? Cuando yo digo un atajo es control Z, lo que comúnmente nosotros podemos usar es, no sé, en Word, en Excel. Eso es un atajo. El programa trabaja con atajos. El programa no trabaja con comandos. Comandos como, digamos, cuando utilizamos programa AutoCAD y decimos línea y se nos va a crear una línea. No, el programa no trabaja con comandos, sino con atajos. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que aquí, cuando yo voy a seleccionar esta opción de Set Program Default Display Units, y le doy, en vez de darle clic, le doy control más U, se me va a desplegar ese cuadro de diálogo. ¿Ok? Esto les funciona, muchas veces nos olvidamos dónde está esa opción que yo utilizaba en la pestaña, pero si a mí se me olvida y me recuerdo del atajo, se me va a desplegar. ¿Ok? Ahora, él por defecto dice Always Use Current Units, trae las unidades preconfiguradas, o sea, las unidades por defecto que ya yo en un principio le dije que eran kilogramos, metro y grados centígrados. Yo la voy a deseleccionar, ¿ok? Y ustedes, tanto en la longitud, por lo menos en la parte que dice Section Dimension, que son las dimensiones de las secciones transversales, ¿ok? Cuando digo secciones transversales, digamos base por altura, ¿ok? O en caso de una columna circular, el diámetro. A eso me refiero con el Section Dimension. Ustedes las pueden cambiar, fíjense que en longitud, ustedes pueden cliquear y las pueden cambiar a su medida o a su gusto, ¿ok? Aquí queda el gusto de ustedes. Yo no las voy a cambiar para que luego, digamos, ir a casos puntuales que les voy a explicar cómo resolverlo. Pero ustedes, por lo menos, si todas las áreas van a trabajar en centímetros, van a seleccionar kilogramos, centímetros, grados centígrados. Ok, length a la 3, que dice length 3, es la unidad al cubo. ¿Qué unidades tenemos nosotros al cubo? La de volumen. Por lo general la trabajo en metros. Length a la 4 es la unidad a la 4. ¿Qué unidades tenemos elevadas a la 4? El momento de inercia. Yo lo trabajo en centímetros. Y así sucesivamente. Desplazamientos puede ser en milímetros. Las rotaciones o desplazamientos en centímetros, ¿ok? Y las fuerzas en kilogramos o toneladas, o sea, voy a cambiar las fuerzas a toneladas, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Esto lo pueden modificar a su gusto, ¿ok? Lo pueden personalizar. ¿Por qué digo esto? Le voy a dar OK. Si yo no lo configuro a mi gusto o las predetermino antes de comenzar el proyecto, voy a tener que estar cambiando a cada rato en este cuadro de diálogo de unidades. ¿Qué significa? Que si yo voy a dibujar una columna, ok, y tengo metros, aquí me va a decir que son tantos metros. Si lo cambio a centímetros, me va a decir son tantos centímetros. Pero cuando yo vaya a aplicar la fuerza, si yo tengo esto activado en newton, o en toneladas, o en kips, y no me doy cuenta y estoy pensando que estoy ingresando kilogramos fuerza, toneladas, me voy a equivocar, voy a cometer muchos errores, ¿ok? Entonces eso es importante. Entonces yo lo voy a dejar como estaba, kilogramos metro, ¿ok? Y voy a seguir avanzando. Fíjense que ya vimos configuración de unidades y normativa usada. Aquí. Configuración de unidades y normativa usada. Ok. La importación de archivos, ya casi les he ido comentando, no lo voy a hacer ahorita con un programa en específico, les voy a comentar cómo hacerlo. Luego cuando finalicemos la sesión, lo voy a explicar que existe también, tenemos un programa, un curso ya preparado para
Vamos a tocar ese punto, ¿ok? Por eso le digo siempre quédense hasta el